Muy buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarles temas de análisis que tienen que ver con la sociología, la historia, la ciencia, la teología, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema que siempre ha sido un tema de debate, un tema de análisis, un tema de reflexión profunda, en donde abarca las posiciones que tienen que ver con reflexionar sobre la ética, la bioética, las ciencias médicas, y que es un tema que a nivel mundial sigue teniendo incidencia en los países. Y es el tema de las 3 causales del aborto. Y para ello tenemos como invitados para ayudarnos a hacer el análisis sobre este tema a los doctores Cruz Jiminián y Ariel Pérez. Doctores muy conocidos en los medios de comunicación y que han hecho un gran servicio y un gran aporte a la sociedad dominicana. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bienvenidos. Un honor para nosotros. Gracias, gracias. Bueno, como mencionamos en la introducción del programa, un programa que nunca va, que nunca va a terminar de tener interés en las comunidades, ¿no? Y un interés principalmente en las ciencias médicas y en la parte ética social, porque es un tema que incluso abarca el sentir político. O sea, los políticos también están muy atentos a ver en qué posición se van a mantener con relación a las 3 causales del aborto. El Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de Argentina, y obviamente nuestros diputados y senadores han tenido grandes debates con relación a este tema. Yo quisiera comenzar preguntándole a ambos doctores, pero comenzaríamos con el doctor Cruz Jiminián. ¿Qué es realmente el aborto? El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. O sea, las primeras 20 semanas, cuando el embarazo se interrumpe por cualquier razón, se considera un aborto. Ese es el aborto. Antes de las 20 semanas de gestación estamos hablando de la interrupción, que puede ser voluntaria o involuntaria. O involuntaria. Puede ser criminal o puede ser natural. O puede ser... Que ahí es donde está el debate del aborto, realmente que la gente entiende. Puede ser natural o provocada. Cuando decimos natural, doctor Ariel Pérez, ¿a qué nos referimos? A cierto tipo de aborto que médicamente le llamamos abortos espontáneos. Hay muchas pacientes que con mucha facilidad, vamos a utilizar un término coloquial, que con mucha facilidad pierden el embarazo, involuntariamente. Y hay un momento que lo pierden con tanta frecuencia que se considera que están padeciendo lo que se llama aborto espontáneo. Eso se puede estudiar, se pueden verificar cuáles son las causas y entonces tratarlas. Muy bien, entonces el aborto natural, espontáneo, es aquel que biológicamente una mujer puede sufrir por algún tipo de complicación médica. Que normalmente casi nunca la mujer quiere perderlo. Correcto. Diferente al aborto provocado, que sí la mujer quiere perderlo. Allá vemos mujeres que se han tomado, hay pastillas abortivas, correcto, que la venden en la farmacia como nada. Usted puede comprarla en cualquier farmacia. Y que se hacen promociones incluso de esas pastillas para que se usen. Bueno, yo no sé si se hacen promociones, pero realmente usted puede comprar esas pastillas y la venden y son abortivas. Pero hay muchos medicamentos. De antes las mujeres tomaban algunos TS, sustancias tóxicas, amargas, correcto, porque realmente son abortivos. Entonces, este es un aborto ya intencional, donde la mujer quiere perder a su hijo, donde la mujer quiere asesinar a su hijo. Pero hay otro tipo de aborto, que es cuando la mujer le paga a un sicario de la medicina para que le asesine a su hijo. Un sicario de la medicina. Que es todavía peor, porque la mujer nunca hay razón para que una madre asesine a su hijo. Me gustó ese término. Sí. Nunca hay razón. Pero hay mujeres que quizás tienen alguna motivación, no razón. Motivación es que salió embarazada de su novio y si su papá lo sabe, la mata, la bota de la casa. Una motivación, pero no una razón. Correcto. Ahora, ¿qué razón tiene el sicario de la medicina para matar a ese niño? ¿Quién es más criminal
el que mata por unos cuantos pesos, asesina a niños inocentes que no se pueden defender. O la misma mujer que decide pagar para que le asesinen a su hijo. Bueno, yo diría que los dos. Los dos, pero el médico más. El médico más. Porque el médico no tiene ninguna razón que el dinero. No estoy bajo ningún concepto, comparto el aborto criminal, porque yo creo en Dios. Yo creo en Dios por encima de todas las cosas. Y el primer mandamiento es no matar. Entonces, no puedo estar de acuerdo. Sin embargo, vamos a buscar a una muchacha que está estudiando y que sin su padre, porque hay padres ogros, que son a veces los mismos culpables que inducen a esa muchacha que haga eso. Correcto. Porque la matan, la botan, en vez de protegerla. Entonces vamos a ver cuál es más malo. Si la muchacha que se saque el muchacho, si el sicario de la medicina, que es el médico, que mata niños por dinero, o el padre que no le da apoyo a esa muchacha. O sea, que es un asunto que tiene mucha vertiente de analizar. Claro Así que es, sí. así es. Pero hay un aspecto, fíjate, lo que dice el doctor, él está enfocando varios aspectos relacionados con el aborto, que tiene 100% de razón. Pero hay algo que es fundamental cuando nosotros hablamos de aborto, y es lo que él apuntaba. Cuando se interrumpe un embarazo en forma criminal, o sea, sin ninguna razón médica que haya ocurrido para que ese embarazo se pierda. Cuando eso ocurre, lo que está ocurriendo realmente es que se está eliminando una vida. Y desde cuándo nosotros, y esto es fundamental, desde cuándo nosotros los médicos consideramos que hay vida, desde el momento de la fecundación. Exacto. Cuando hay una sola célula, que médicamente le llamamos cigoto, pero es una sola célula que es la unión de los dos gametos. Gametos le llamamos al espermatozoide del hombre y al óvulo de la mujer. Esa sola célula tiene vida. Ahora bien, uno cuando hace alguna declaración pública o una exposición, puede ser que el televidente que está en este momento mirando nos diga, bueno, mire, esa es la opinión del doctor, pero resulta que no es simplemente la opinión de un médico. Hay cantidad, no uno ni dos, hay cantidades de premios Nobel de Medicina que dicen que hay vida en esa sola célula. Correcto. Y no hay uno solo premio Nobel de Medicina que diga que ahí no hay vida. Ninguno. En cambio, y cada uno de nosotros los médicos tenemos nuestro premio Nobel favorito que considera que ahí hay vida. Para mí, Yamanaka. ¿Por qué Yamanaka? Para mí, ese japonés, porque él estaba a favor del aborto, hasta que por una circunstancia vio a sus dos hijas y dijo, pero yo pude haber matado a mis hijas. Y ahí mismo comenzó a cambiar hasta el punto de que hizo declaraciones científicas bien estudiadas, bien basamentadas, bien solventadas, demostrando que en esa célula hay vida. Esa célula que tiene vida comienza a desarrollarse en forma cuantitativa, no cualitativa. ¿Qué significa cuantitativa? Que esa célula es exactamente lo mismo en la medida que se va desarrollando y nunca cambia. Un buen ejemplo es, nosotros somos diferentes a lo que éramos cuando estábamos en el útero de la madre. Correcto. Somos diferentes a cuando éramos niños. No, porque ya yo soy un adulto, yo soy diferente. No, eres la misma persona. Y cuando eras un adolescente, eres la misma persona que hay ahora. Estabas en un proceso de desarrollo, de formación de tu parte física y de tu personalidad. Pero eres el mismo que nació, el mismo que creció, el mismo que se va a ser adulto, el mismo que se va a ser anciano. Sigue siendo el mismo hasta que muramos. Cuantitativamente no cambiamos nada. Y esa célula tiene todos los elementos que son necesarios para un desarrollo desde esa célula hasta lo que somos hoy en día. Una cosa que quiero apuntar, hay una teoría que la esgrimen algunas personas que dicen, bueno, ahí puede haber vida, pero esa vida está
en el útero de una mujer y esa mujer tiene derecho a su cuerpo. Lo que no tiene esa mujer es derecho al cuerpo de otra persona. Y un ejemplo que se dice, cuando un astronauta, como lo que fueron a la Luna, que se conmemoró recientemente el primer viaje a la Luna, si se sale de su astronave, no va para parte. Claro, recordando el aniversario del primer viaje Sí. que se Si hizo se a sale Luna. de la Si nave, se sale de la nave, eso ahí es una mismo. buena analogía. Entonces, el niño es un niño, el astronauta no deja de ser astronauta, pero depende de la nave en que va. El niño depende en gran parte de la nave en que va, que es el útero de la mujer. Pero hay varios detallitos más que me gustaría apuntar con el permiso de ustedes dos. Mira, el primer detallito que es bueno apuntar es que ese niño que se forma, que primero es una célula, después son varias células, y está entre 5 y 12 días en la trompa, que son unos rabitos que tiene el útero en sus laterales, hasta que se anida en el útero. Y cuando se anida en el útero, se forma la placenta. ¿Quién la forma, la placenta? La forma ese niño. Ah, ¿no es la mamá que forma la placenta? No, señor. La forma el niño. O sea que él tiene bastante autonomía. A mí me encanta decir que el niño es que a través de una comunicación, que no es verbal, pero sí de una comunicación a través de hormonas, le dice a la mamá, mire, es una forma de uno explicarlo. Le dice a la mamá, mira, aquí se acabaron los ciclos ováricos, tú no vas a tener más menstruación mientras yo esté aquí. Y esa orden que le da el niño a la mamá, es el niño, nace de las hormonas que se están fabricando. Es decir, que en el niño es independiente, tiene su funcionalidad biológica interna autónomo. para autoprotegerse también. Depende, como en la nave que hablamos del astronauta, depende del oxígeno que hay dentro de la nave. Así, en el útero de la mujer, el niño necesita el oxígeno. Pero ¿quién forma el cordón umbilical a través del cual van a pasar los elementos nutritivos? Lo forma el niño. Pero ustedes, doctores, mencionaron dos cosas que a mí me llamó mucho la atención. Me parece muy importante que eso nosotros se los expresemos a los hermanos y amigos que están viendo este programa. El doctor Cruz Giminián apuntó con mucha propiedad, con el conocimiento pleno de sus funciones como médico, de que aquellos doctores que realizan un aborto por dinero, no deberían llamarse doctores, sino sicarios. O sea, una palabra fuerte que usted utilizó, pero es la realidad, o sea, porque como yo lo pudiera ver. Un asesinato, quitan una vida. Porque, y yo le pregunto al doctor Cruz Giminián, ¿cuál es el sentido de la vocación del médico? ¿Para qué está llamado el médico en sus funciones como médico? Para salvar la vida en todo momento, tratar de preservar la vida. Ya usted explicó muy bien, doctor Ariel Pérez, que la vida comienza en el momento de la concepción, pero ¿qué le dicen a ustedes cuando ustedes se están formando como médicos? ¿Cuál es ese juramento o ese compromiso que ustedes deben de tener? Vamos a empezar por la primera parte de ¿qué es un sicario? Yo tengo entendido que un sicario es aquel que mata por dinero. Exacto. Por encargo. Y por encargo. O sea, por dinero. Entonces, ese médico que mata por dinero no es un sicario. Si Pero no peor todavía, claro, exactamente. porque está matando a un niño indefenso. Pero un niño que se mueve y abre la boca y patalea, todo ya. Como está el aborto autorizado en otros países a todas las Esos edades. niños ya tú lo ves en la sonografía. Es más, ya a las 6 semanas de haber quedado embarazada, ya tú ves el corazoncito. Correcto. En una sonografía. Y ya ves los piecitos, y a las 8 o 12 semanas ya está formado y se mueve y patalea el niño. Entonces, esos sicarios de la medicina que asesinan son peores que aquellos que salen a matar por $1.000.000 a personas. Porque quizás esas personas que mandan a matar, quizás es una venganza de alguien que hizo daño. Pero ¿qué daño ha hecho este niño? ¿A quién? Buen Entonces, punto. ¿por qué tu sicario de la medicina tiene que mandar, va y usa tu conocimiento para asesinar niños indefensos? Correcto. Por eso yo pienso que al médico hay que meter 30 años de cárcel. No ve y quitar el título. Y el médico está llamado para realizar ese tipo de procesos, de matar, quitar una vida a un ser humano. Nadie, no existe en una ley del mundo o cristiana que
que permita el asesinato. El famoso juramento hipocrático dice no cometas aborto. Claro, porque el juramento hipocrático ni siquiera es cristiano. El juramento hipocrático es un juramento que se hace en honor a Hipócrates, quien fue un médico griego que no tenía ninguna relación con el cristianismo, que no existía en ese momento. Entonces, eso significa que todo médico está llamado a cumplir, a sujetarse a su convicción y a su formación médica para salvar la vida. O sea, un médico que cobra un dinero para quitarle la vida a un Para niño. asesinar. Exactamente. Pero porque oye es un bien, asesinato. no asesinar a alguien que se pudo haber defendido o a alguien que quizás cometió un delito y lo mandaron a matar. Pero ¿qué delito cometió? No, y que lo que usted está diciendo, doctor, no es un argumento religioso. Usted está hablando de un argumento ético. Ético, profesional. Que abarca toda la cosmovisión ética que pueda tener un ser humano. No matar es no matar y es malo. Mira, yo recuerdo el caso, no lo voy a decir, aunque la mamá lo ha dicho públicamente, la señora. Lo ha dicho públicamente y quizás ustedes lo han escuchado. Hay un famoso músico de eso, música moderna, reggaetonero, uno de los más famosos. Tipo joven, elegante, de los más famosos. Pero por ética no voy a mencionar el nombre. La mamá lo ha dicho. Un día llega a mi clínica, porque como estaba en Cristo Rey, pensaba que hacíamos aborto. Porque antes se pensaba que la clínica que hacían aborto era que estaba en la parte alta, y era mentira. La hacían también en la parte baja. Más. Bueno, para no ofenderlo, ahí es que hacían, porque ahí esas hacen más aborto que los pobres. ¿Qué pasa? Ella va a donde el Cruz y Minian pensando que ellos hacemos, y yo soy cristiano, yo no puedo matar. Y es médico. Y soy médico, Correcto. pero sobre todo soy creyente en Dios. Y entonces me dice que no puede tener ese hijo porque van a ir a abandonar. Ay, doña, tú no sabes si ese que va a hacer por usted. Podeme, muchacho, que yo se voy a criar. Mire, Dios que está en el cielo que me castigue si estoy mintiendo. No quiero decirlo porque no me corresponde como médico decir el nombre. La mamá salió en televisión diciéndolo. Hoy es uno de los reggaetoneros más famosos del país. Los más famosos. Sí. Y su mamá iba atiendo, ya vaya. Entonces, pero no ese, mencioné ese caso porque ese se ha proyectado. Pero todo hijo es la estrella para su madre. Todo hijo. Entonces esa madre que hoy pensó asesinar a su hijo, hay muchas que pensaron eso, hoy viven felices porque Dios les permitió tener ese hijo. Porque tú no lo asesinaste. Y no importa que tu papá te bote de tu casa, eso es momentáneo. No importa que suspenda la escuela, eso es momentáneo. Esas son cosas que se superan. Lo que nunca va a superar es haber asesinado a tu hijo. Que ese es el que va a hacer por ti. Porque todo hijo da su vida por su madre. Bueno, como se da una excepción, pero yo hablo de lo normal, ¿verdad? Correcto. De lo normal. Entonces, nunca podríamos estar de acuerdo con el aborto. Ahora bien, hay que diferenciar lo que es un aborto terapéutico y un aborto criminal. Exacto, doctor. Cuando volvamos de esta primera pausa, vamos a entrar de lleno entonces en esas partes en la cual todavía sigue habiendo debate y que es bueno profundizar para ver si las causales que se presentan para realizar aborto tienen algún fundamento ético y médico y si estas causales respetan la vida. Cuando volvamos después de esta primera pausa, seguimos con este interesante tema. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el interesante tema, las 3 causales del aborto, con 2 de los mejores médicos que también hacen un gran aporte a la sociedad dominicana, como lo son el doctor Cruz y Minian y el doctor Ariel Pérez. Y estamos tocando un tema que nos lleva de mucha reflexión y qué bueno que lo estamos haciendo con ellos. Doctores, vamos a entrar en la primera causal, porque dentro de la concepción que se tiene para defender las 3 causales, se estima de que estas causales son necesarias y la primera causal establece que si la vida de la madre corre peligro, pues ustedes tienen que hacer lo que ustedes están llamados a hacer, que es tratar de salvar la vida de la madre, pero yo quiero que desarrollemos también para reflexionar si la vida del niño también se puede, en ese proceso de salvar la vida de la madre, pues intentar salvar la vida del niño. ¿Qué podemos decir, doctor Cruz y Minian? Bueno,
Se puede presentar casos donde haya que interrumpir el embarazo. Se puede presentar. Pero siempre que exista la posibilidad de salvar los dos, es la primera elección. Esa es la primera elección, La primera en elección. todo momento. Los Hacer protocolos otra, médicos, hacer otra es inmoral, va contra los principios cristianos y contra la ley. o sea, los protocolos médicos, doctor, mandan en primera instancia Siempre salvar la vida de ambos, Y al luchar principio- por ambos. Y los principios éticos te dicen que tú tienes que luchar por salvar ambas vidas. Y tenemos una ventaja en la actualidad bastante grande, y es que con los avances de la medicina, la mayor parte, por no decir casi todas, las situaciones que se pueden presentar problemas, pueden resolverse. Estamos en una época en que se opera al feto dentro del útero. Sí, Hay es correcto. operaciones dentro del útero. Han sido operaciones ¿Cuándo exitosas? soñamos con eso? Yo tengo 55 años de graduado y cuando yo me gradué eso no se soñaba. Por otra parte, cuando usted tiene en mente que lo principal es salvar las dos vidas, usted hace todo lo que haya que hacer justamente para salvar las dos vidas. Si no queda más remedio, pues nada. Si no se puede hacer nada por la vida más débil, pues ustedes lucharon como médicos para salvar la vida porque ustedes están llamados para Mira, el eso. doctor ponía un ejemplo, que hay una entidad médica que se llama eclampsia. La paciente le sube mucho la presión arterial y puede convulsionar. Hoy en día tenemos medicamentos que fácilmente eliminan la convulsión. ¿A qué edad gestacional se presentaría una eclampsia, doctor? Se puede presentar prácticamente de los 5 meses. 5 meses, estamos De pasando de 20 embarazo. semanas. Y Estamos si pasando no de 20 queda semanas. más remedio que la paciente tenga una situación y se ponen medicamentos que bajan la presión de la paciente, que pueden eliminar las convulsiones, uno comienza a utilizar por la vena sulfato de magnesio y toma otras medidas con medicamentos anticonvulsivos. Puede ser que lo que uno utilice como anestesiólogo, yo soy anestesiólogo, puede ser que le haga daño al bebé, porque tú se le estás poniendo por la vena al paciente o le está dando un tipo de anestesia que le va a afectar. Pero tu idea no es afectar al bebé. Tú estás tratando de salvar a los dos. Correcto, Y entonces esos son los protocolos, los pasos que ustedes hiciste siguen. algo que de una manera secundaria le hizo daño al bebé. Y entonces el doctor sabe muy bien que en la mayor parte de los casos lo que se hace es una cesárea de urgencia. Porque la paciente, como muy bien él dijo, está convulsionando, tiene el problema, se hace una cesárea de urgencia. Si el niño tiene 4 meses y medio, 5 meses y medio, sus posibilidades de sobrevivencia son pocas. Correcto. Tú sabes, Pero se hizo el esfuerzo. Pero se Pero hace se el hizo el esfuerzo. esfuerzo. O sea, O la sea, no se intención- hizo esfuerzo, no hubo intención de matar. Correcto. Eso es muy No hubo importante lo que usted intención. menciona, doctor. Porque la intención es el pecado. Correcto, la intencionalidad de la práctica, es decir, la primera causal, que es una causal que a mi entender, aunque yo no soy médico, pero entiendo bien los protocolos que los médicos están llamados a seguir, en esa causal, la intencionalidad del médico juega un papel determinante, porque ustedes no van a matar al bebé para tratar de No, mejorar no, una no. eclampsia o una preeclampsia Vamos a de una salvar las dos paciente. vidas. Si se queremos sale de salvar una, las dos vidas. Porque- una, y a veces se pierden las dos, vamos a ser claros. Exactamente, doctor, exactamente. Primero, abortar a un bebé no garantiza la cura de una de estas Sí. complicaciones. Y ahí entramos otra vez en lo que yo decía al principio. Con los avances de la medicina, ya hay mucha posibilidad de un niño prematuro de 5 meses echarlo para adelante. Nosotros encontramos en Bueno, la se han calle salvado muchos niños, muchos doctor, 5 ustedes vecinos, saben que es bien, como exacto. coloquialmente la gente dice, De 5 20 vecinos. semanas se han salvado, de 21 semanas. Pero yo le puedo dar un testimonio. Ahorita el doctor Cruz Jiminián daba el testimonio de una paciente que con los consejos de él decidió no abortar y debe estar súper feliz con su niño. Bueno, yo tengo un hijo. Es un hombre. Yo tengo un hijo que quería adoptar un bebé. Y resulta que estaba en una lista de adopción. Él vive en Estados Unidos. Y él era el segundo en la lista. La primera persona en la lista la llamaron. Era un niño de 5 meses, un poquito menos, y estaba en muy malas condiciones. Y las personas dijeron que no. Entonces lo llamaron a ellos y le dijeron, ¿sabemos que te van a decir que no también? Ellos dijeron, sí, lo vamos a adoptar. El niño hoy tiene 1 año y 7 meses y está más bien
engorda y crece Correcto, bonito. correcto. Tuvo 3 meses en cuidados intensivos. 3 meses en un hospital en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Y ahí está el muchacho, y es la felicidad del hijo mío y de su esposa, que no habían podido tener hijos, y están sumamente felices. Y lo grande es que los abuelos, incluyéndome a mí, estamos locos con el niño. Tenemos 6 nietos biológicos, ese es adoptado, y ¿cómo estamos? Felices de la vida. Y simplemente nació alrededor de los 5 meses, un poquito menos, y ahí está el muchacho más bien que O el sea que carajo. la vida es posible poderse preservar. Si se pierde la vida, el médico hizo lo que está llamado a hacer, Sobre todo que hay es que hacer- luchar por esas dos hay que vidas. hacer el esfuerzo hasta lo último, y tenemos ya los medios para hacer. El doctor no me deja mentir, el doctor Sí. Cruz Pero hay Miñán. otro caso también, que este caso quizás se haga un debate, pero yo pienso que sí debe interrumpirse el embarazo. Una mujer que tiene un niño anencefálico, o sea, sin cabeza. Esa causal nosotros vamos a tocar a mayor profundidad en uno de los segmentos, pero a mí me gustaría, por lo menos en la primera causal, porque ya establecimos de que es la causal médica, científica, que ustedes están llamados a seguir los protocolos médicos en la cual ustedes se formaron para ello, salvar las 2 vidas, y Exacto. con complicaciones en la cual ustedes se viven enfrentando para esos fines, salvar las 2 vidas como estamos diciendo. Pero yo le pregunto al doctor Cruz Minian, en esa parte que los médicos tienen unos protocolos a seguir y que la vida entera ustedes han luchado por las 2 vidas, ¿por qué nosotros tenemos que identificar esa causal para ponerla en una ley política, en una ley en la cual se tenga que establecer 3 causales donde una de ellas ya ustedes han estado durante toda su carrera médica actuando correctamente? Mira, a mí me tocó vivir la medicina en el año 80, cuando yo me gradué, hasta el día de hoy. El doctor vivió un poquito antes de la medicina, pero yo pienso, doctor, que la medicina recibió un cambio en todo sentido, de 85 a 2000, bestial. Sí. La sonografía, enfermedades como el SIDA, cura de la hepatitis C, 50.000 cosas, la cirugía laparoscópica, la resonancia, todas esas cosas que antes no era posible. Nosotros operamos una paciente de vesícula. Cuando yo estudiaba medicina, de 100 pacientes que se operaban en un hospital de vesícula, se morían 15 o 20 o más. Hoy no se muere ni uno. Y se van al día siguiente para su casa. No, ese al día siguiente, y es la misma cirugía. Pero ¿qué pasa? Que antes, para hacer un diagnóstico, perdónenme que hay un chin de tema para que hagan eso, Sí. de vesícula. Eso es un estudio grandísimo. Había que la paciente un día sin comer, enema el día anterior, purgante, y por la mañana a tirarse una serie de placas, después un purgante del cerecino, a ver si había piedra, y se veían piedras sean grandes, que nunca son las peligrosas en la vesícula. Las peligrosas son las chiquiticas, tamaño grano de arroz, esas no se veían. Hoy no, hoy yo tengo en mi consultorio, yo tengo un sonógrafo, y todo paciente que llega a mi consultorio, aunque vaya con dolor de muela, yo lo acuesto, le paso el aparato. Digo, pues tú tienes como 50 piedras en la vesícula, hay que operarte. Entonces se operan con el proceso frío, no antes cuando se inflamaba y por eso se morían. Entonces, esos avances tecnológicos, por supuesto, han llegado a la ginecología. Hoy tenemos sonógrafos, hoy tenemos muchísimos equipos que pueden detectar. Es más, hay sonografía ya a color, Doppler, que te oye el sonido del niño, si el niño tiene alguna anormalidad, algún problema cardíaco, todo eso se ve ya, pero tan nítido que es como si tú estuvieras viendo real, a color, ya todo eso existe. Correcto. Entonces, dentro de todo eso, hay niños o niñas que nacen, se forman sin cerebro. Viven por el cordón umbilical de la madre. Entonces, ese niño tan pronto nace, ahí muere, porque estaba viviendo por el cordón de la madre. Muere naturalmente. Instantáneamente. Muere porque no tiene naturalmente. cerebro. No muere. Se mueren. ¿Pero qué? Porque no tiene cerebro. Y se ve una cosa monstruosa. Pues se ve ese hueco aquí Bueno, arriba. sí, en un caso extremo, pues la muerte le puede tocar, es cierto. No, la muerte es inminente. Correcto. No hay posibilidad ninguna de esa base. Tan pronto nace. Pero esa mujer se va a pasar 9 meses con ese producto ahí, sabiendo ella ya. Porque normalmente se le dice. Es un trauma. Y si esa mujer entra en ese trayecto del tiempo, comienza a hacer un poliramio, mucho líquido, o comienza a subir la presión. Bueno,
Hay que eliminar el Hay embarazo. que interrumpir ese embarazo. Porque usted tiene que, o sea, ahí es que yo creo que está la diferencia entre la iglesia, la ley y los médicos. Si usted no puede salvar la vida, por lo menos sabe una. Ese es mi concepto. Eso es así. Nunca matar. Intentar salvar los dos. Y si no puede, por lo menos sabe una. Ese es el criterio universal que yo tengo para el asunto del aborto. Y lo tiene de la mejor buena fe, doctor. Ahora yo le voy a decir algo, mire. Los niños anencefálicos, esa es una palabrita que significa que nacen sin cerebro. Esos niños, como todos los niños, están nadando en un lago que se llama líquido amniótico. Y resulta que a esos niños se está estudiando mucho hasta dónde llegan la parte sensorial de los niños. Por ejemplo, ya se tiene absolutamente demostrado que a esos niños se le inyecta en el líquido amniótico algo azucarado, y el niño da muestra de satisfacción sin cerebro. Se le inyecta sal y muestra rechazo. Ese mismo niño que no tiene cerebro y que está ahí. Entonces, todavía, ese es un niño que no va para parte porque no tiene cerebro y va a morir. Pero, como hacen muchas madres, y es una decisión de la mamá, lo llevan hasta el final. El niño muere horas después del parto. ¿Y qué hacen la mamá? Hay mamás que lo han puesto al seno. Hay mamás que le han dado un beso. Y eso... Le da la dignidad a esa vida humana para morir de forma natural. Nosotros los cristianos... Siempre y cuando no ponga en peligro la vida de la madre. Sí, nosotros los cristianos entendemos que, aunque los ministros son los que están autorizados para el bautizo, en caso extremo, uno puede. Yo he bautizado a muchos niños que han nacido, le he hecho el agua y lo he bautizado en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esas madres tienen la satisfacción de que lo tuvieron. Porque es que hay una cosa que, ahora me voy a apartar un poquito de lo científico y le voy a decir algo, doctor, mire. En el año 1970 yo introduje en la República Dominicana la anestesia peridural. Eso no se conocía. Y se comenzaron a dar la anestesia en los partos. Y yo andaba saltando de un sitio a otro, que me llamaban continuamente. Y hay un momento en que el cielo se une con la tierra. Es un momento divino. Quiero manifestarlo aquí. Yo estudié 4 años en México. Y cuando regresé, hacía eso. Yo le decía al pediatra que lo hiciera él o que lo hiciera uno que había participado como anestesiólogo. Usted pone en el regazo de la madre al niño y hace que los ojos del niño se confundan con los ojos de la mamá. Eso es divino. Me aparté de lo científico ahora, pero es una cosa divina. Y no importa, yo decía al principio del programa, la importancia que tiene tener claro que hay vida desde el momento de la concepción, porque a partir de ahí uno sabe que todo lo que uno haga va a cercenar una vida. Y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, cuando nosotros volvamos en la siguiente pausa, vamos a seguir profundizando esa parte, porque como ustedes muy bien están desarrollando el tema, creo que mucha información importante que está recibiendo aquí, nuestros hermanos y amigos que siguen este espacio, estamos viendo claramente de que esta posición es una posición ética, puramente ética, aunque la parte médica siempre va a estar presente. Es una decisión de si permitir continuar la vida de ese niño con esos problemas, que muera de forma natural, o si hay un peligro eminente que el médico dentro de sus protocolos médicos tenga que actuar. Cuando volvamos de esta siguiente pausa, continuamos con este interesante tema. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón con una interesante conversación que estamos teniendo con los doctores Cruz Siminián y Ariel Pérez, que nos están edificando de una manera increíble hoy con este tema. Continuamos, doctor, en el segmento anterior, hablando de la parte ética, de que un niño anencefálico con una enfermedad congénita que
se ha proyectado a que no va a poder sobrevivir mucho tiempo. Sin embargo, hay dos cosas que yo quisiera mencionarle para que ustedes me ayuden a reflexionar esta parte. Una es los diagnósticos equivocados o errores diagnósticos que se dan. Yo he visto esos casos, no sé si ustedes me imagino que han visto muchos de esos casos en la cual un niño es diagnosticado con un tipo de enfermedad congénita y al final el niño sale completamente sano. Y lo segundo es ese niño que está proyectado a morir en algún momento, si nosotros como seres humanos que nos aferramos a una ética general, no necesariamente religiosa, sino una ética general del respeto a la vida, como dice la Constitución, como dicen los tratados internacionales, de poder permitir a ese niño que viva y muera de forma natural. ¿Qué usted tiene que decir, doctor? Bueno, lo primero es que ya la posibilidad de errores siempre existen, claro. Mientras el hombre esté vivo va a haber errores. Pero ya con los equipos que existen, ya se da un seguimiento a cada madre. Y es muy difícil que una madre llegue al término de un embarazo y no se dé cuenta que el niño tiene, por ejemplo, el abdomen abierto, o que tiene el corazón afuera. Ah, bueno, sí, en ese caso muy extremo, es muy difícil, o que sea hidrocefálico muy frecuente. Correcto. Todas esas cosas. Pues ya el niño se estudia, como decía el doctor Ariel, dentro. Pero está vivo el niño dentro del vientre con ese tipo de complicación tan extrema. Sí, está Entonces, vivo. en ese sentido, ¿el valor a la vida se debe respetar o tenemos nosotros que tomar una decisión eugenésica para quitar esa vida? Mira, la naturaleza es tan sabia que la misma naturaleza, en la inmensa mayoría de los casos, se encarga ella misma de expulsar el producto. Oh, es Casi correcto. Siempre, es correcto. casi siempre. Yo diría que casi siempre. La misma naturaleza se encarga de eso. Sí, porque las estadísticas que yo estuve revisando con relación a esa causal específicamente, estamos hablando de 1 por cada 100.000. 1 por cada 100.000. ¿Qué cosa? En las estadísticas de los trastornos que son congénitos a ese extremo. No. Bueno, según las estadísticas del... No. ¿Cuántas más o menos, doctor? Oh, yo diría que uno cada 2.000, 3.000, menos, 2.000 y pico. Por ejemplo, son niños que dan sin horario leporino. No, yo me refiero ya a un caso muy extremo de corazón, de pecho abierto. Pero no tampoco, pero no es tan alto, es menos. Una espina bífida. Yo no tengo estadística específica, pero no, porque en la clínica no hemos hecho 100.000 partos. Bueno, por eso siempre es bueno escuchar a los médicos que se enfrentan día a día a los casos, porque estas estadísticas son de la Organización Mundial de Salud. Sí, pero yo hacen su estadística por allá. Ah, muy bien. Sin embargo, en nuestra clínica yo te voy a decir que esos no son datos. Allá paren un promedio de 20 a 30 mujeres diarios. Y yo te puedo asegurar a ti que en cada 1.000 o 2.000 partos hay un niño con algún trastorno. Bueno, yo he visto varios niños anencefálicos. Sí, la anencefalia sí, pero eso es dramático. Correcto. He visto niños con toda la cavidad abdominal abierta, pero no uno, varios. Y allá en menos de 100.000 partos, yo diría que quizás 10 o 15 hemos visto. Con espina bífida. Correcto. Espina bífida también. Ompaloceles de cerebro aquí afuera. Tiene mucho que ver también el cuidado de la madre y el por ambiente. ejemplo, con este tipo de tumores, ¿cómo se llama este tumor? El ojo así, horrible, así. Sí. Un tumor grandísimo. Lo hemos visto allá muchísimas cosas. Doctor, pero usted ha resuelto muchos casos de esas complicaciones. Esos niños viven. Bueno, ahora mismo, en el día de hoy, hay 7 incubadoras. De las 7 tienen 7 niños prematuros. Mujeres que hubo que ser cesárea. Por ejemplo, una mujer, ese es un ejemplo, cesariada anterior, tiene 7 meses. Pero hace un año la operaron. Esa mujer no puede parir normal. Porque donde abrieron el útero, eso no se pega igual. Y en una contracción de esa fuerte, puede estallar el útero. Y eso es devastador para el niño y la mujer. Entonces la mujer hay que interrumpir el embarazo. Allá una mujer esta misma semana, con 36 semanas, 35, con dolor intenso, pero hubo que operara. Ahí está el niño en una incubadora. Otra comenzó a sangrar, desprendimiento, eso, se muere el niño. Entonces tú tratas de salvar al niño. Correcto. Muchas veces se salvan, otras veces se mueren. Correcto. Pero tú has interrumpido el embarazo. Tiene que interrumpir. Antes del tiempo. ¿Y usted intentó salvarlo? Sí. No, porque si no se te van los dos, la mujer y el niño. Correcto, correcto. Se te van los dos. Entonces, y muchas veces se salva, regularmente tú salvas a la madre, y muchas veces se salva el niño, otras veces se te muere. Entonces te van a decir, tú hiciste,
porque vamos a entender la palabra. Aborto es cuando se interrumpe, matan, cuando se interrumpe el embarazo antes de las 20 semanas. Pero también el embarazo tú puedes interrumpirlo de 20 a 27 semanas. Correcto. Ya no sería un aborto. Exactamente, doctor, exactamente. Sin embargo, doctor, usted quizás pueda aclararme más esto a mí. Yo sigo llamando, oye, hasta las 20 semanas es un aborto, voluntario o no. De 20 a 27 es inmaduro. Pero entonces la ley que pide el aborto es completamente irracional porque se está pidiendo las 12 semanas de gestación. No, la ley solamente abarca 20 semanas. O sea, que si tú matas al niño, el asesino mata de 20 a 27 semanas. Exactamente. Porque ya no es aborto. Por una complicación. Yo no tengo ese término bien claro. Honestamente voy a investigar. Si nos aplicamos la ley, entonces el sicario de medicina que mata a niños por dinero, entonces si lo mata a 20 a 27 ya no es aborto. No, no es aborto. No, eso ya es un asesinato puro y Y simple. yo malo del aborto. Creo yo, eso me gustaría leer bien la ley. Pero es irracional porque ustedes están diciendo que hay complicaciones de preeclampsia y eclampsia que surgen luego de las 20 semanas de gestación, donde la madre entra en un peligro biológico real. Que hay que interrumpir el Anterior a eso, ¿cuál es el peligro de la madre? No hay casos que hay que interrumpir el embarazo. ¿Cómo cuál, No, doctor? bueno, ya mencioné un desprendimiento de placenta. Claro, claro que sí. Claro. Desprendiéndose. Antes de las 20 semanas de gestación No, y después de las 20 semanas. y después de las 20. Porque antes de las 20... ahí es que yo estoy confuso, que voy a investigar bien eso. Si la ley habla de aborto, y entonces vamos a definir lo que es Es aborto. que estamos hablando de las 3 causales del aborto, así que le Pero llaman. aborto es antes de las 20 semanas. Y Exactamente. después de 20 semanas. Por eso, Que todavía el crimen es peor y más desgarrador, y más brutal, y más salvaje. así es. Yo creo que aquí hay unas complicaciones en cuanto a la semántica, ¿no? y al lenguaje técnico que ustedes los médicos utilizan, y entonces que es interpretado por los que legislan este tipo. Yo creo que los legisladores deben escuchar a los médicos, y entonces los médicos sentarse con su protocolo médico y ver éticamente y bioéticamente si matarle es permitido a un médico, que para mí un médico no está llamado a quitar la Es que vida nadie de puede forma hablar de matar, intencional. porque el que habla de matar a un asesino. Bueno, Estamos de acuerdo. exactamente. Ahora, Pero, un niño que es evacuado del útero de la madre por alguna complicación, alguna enfermedad y muere de forma natural, ¿por qué tenemos que matarlo antes? No, ya hay otra enfermedad, de amor con cáncer. Exacto, cérvico, pero ¿por qué terminal, matarlo? Eso es eugenesia, doctor. Que no va a terminar ese embarazo ni ella ni el niño. Sí. Que va a ser la muerte. Hay muchos casos que son de estudio profundo que no deben ser de radicales. Vuelvo y digo, matar está prohibido por la ley de Dios. Y aquellos que creemos en Dios, nunca mataremos. Y por el juramento hipocrático, doctor. Entonces, pero más que juramento hipocrático, la ley de Dios será que... Sí, esa es la que prima. A mí no me importa Hipócrates, a mí me importa Dios. Yo no, Así es. a mí no me importa eso. Entonces, yo pienso que debe revisarse más para que no de forma alegre una gente sentada allí en unos sillones tomen leyes. Deben consultar a los médicos cristianos. Porque hay muchos médicos cristianos, yo pienso que la mayoría. Sí. Sí, es Entonces, cierto. ahí es donde está el asunto. Pero de todos modos, hay también que ser un poquito drástico, porque también tú dejas una ventana abierta, le va a permitir a esos sicarios a medicina aprovechar esa Como ha ventana. pasado en otros Usted países. dio en el clavo, doctor, porque el problema es que las causales son la puerta, el doctor dice la ventana, la puerta, ventana y hasta el techo abierto sin Con todo y el garaje. para que entre entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en otros países? Para que entre el aborto indiscriminadamente. Así es. Hay un aspecto estadístico interesante. En los países en los cuales se ha legalizado el aborto, estadísticamente, por ejemplo, en prácticamente todos los países de Europa, no ha disminuido el aborto clandestino. El aborto clandestino sigue igualito, aún aprobando que el aborto sea legal. Entonces, eso le dice a uno que en realidad... Ha sido un fracaso. Y que en realidad lo que se quiere detrás de todo esto, lo que se quiere es que se puedan hacer los abortos. Eso es lo que quiere. Bien, cuando volvamos de esta siguiente pausa, va a ser el último segmento, vamos a tocar la causal filosóficamente más compleja, principalmente para la mujer y la sociedad, que es la causal de la violación y el incesto. Eso es un tema que todo desemboca en lo mismo que hemos estado hablando, el respeto a la vida, el respeto a un niño que no tiene la culpa, pero vamos a ver cómo ustedes Pero pueden antes de desarrollar. terminar, de pasar la pausa, Sí. pongan mucha atención, porque voy a poner un ejemplo que yo viví en Baní.
un ejemplo que va a poner a mucha gente a pensar. Ten atento. Muy bien. Cuando volvamos después de esta pausa, retornamos con los doctores en este interesante tema. Bien amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando un tema interesante, ¿no? Las 3 causales del aborto, con 2 doctores que de verdad yo me quito el sombrero ante ellos y además son conocidos en la sociedad, han aportado mucho a la sociedad dominicana y es el doctor Cruz Siminián y el doctor Ariel Pérez. Bueno, esta causal, doctores, aquí es donde los movimientos feministas, la política en sentido general, tratan de abanderar un estándar, un eslogan, ¿no? En que la mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y cuando viene un hecho como la violación y el incesto, entonces ahí perdemos toda sensibilidad ante la vida que se está desarrollando en el vientre de una mujer, que podemos decir en el vientre de una madre, porque biológicamente cuando la mujer está con un embarazo, ¿no? Ya es la biología que le permite que ese embarazo se lleve a término, independientemente de la causa por la cual esa vida llegó o ese ser humano llegó al mundo, ¿no? A formarse. Doctor, ¿cómo usted ve la causal de la violación? ¿Tenemos nosotros la potestad de quitar una vida? Tiene una anécdota buena que quería decir. Sí, pero antes déjame darte las gracias por invitarme al lado de una eminencia de la medicina, el doctor Ariel Pérez, anestesiólogo, se puede decir, padre dentro de los padres de la anestesia dominicana. Fue quien, yo tengo la oportunidad de conocer grandes médicos. Por ejemplo, conocí a Chan Aquino, que era amiguísimo mío, iba a la clínica, él descubrió una válvula de la dura madre, que aquí en el país nunca nadie se lo ha reconocido. En nuestra clínica, Cruz y Millán, trabaja el doctor Orlando Crespo Vargas, el que introdujo a este país la sonografía y enseñó a los médicos dominicanos que existía esa tecnología. Y aquí tenemos aquí al doctor Ariel Pérez, quien hace por primera vez el parto sin dolor. La anestesia peridural, Peridural, parto sin dolor. Sí, eso, lástima que, para no salirnos del tema, tengo una anécdota de un médico que no recuerdo el nombre, ya debe haber muerto, pero yo lo conocí hace 5 o 6 años, tenía 95 años, Cochilla, algo así, que fundó la maternidad de la Altagracia cuando Trujillo... Panochía, algo así. ¿Cómo es? Panochía. Panochía, ese mismo. Y me hizo historia terriblemente dramática, pero permíteme decirla porque creo que es muy interesante dentro del mismo campo. Claro. Perdónenme que me salga del tema, pero quiero Panochía, ese médico tiene que haberse muerto ya, porque ya él estaba muy mayor cuando fue a visitarme. Entonces me hizo la historia. Las mujeres, oigan bien, antes del 50, las mujeres no parían en los hospitales. En los hospitales tenían detrás un cuarto allá atrás, porque hacer parto era algo denigrante. Hay médicos que hacían parto, llamaban parteros, y los médicos ni querían saludarlos. Oigan bien, el derecho a la vida era daba asco, aislado, era así. Las mujeres parían en su casa, por eso habían parteras en todavía hay, pero habían parteras hace 20 años en todos los campos, y lógicamente había una mortalidad materno-infantil enorme, no sé cuánto, pero enorme. Entonces, Trujillo, oigan bien esta historia, me la dijo Panochía, que fue quien fundó esa maternidad. Trujillo nació Rampi con la mujer que tuvo María Trujillo, la mujer que tenía esa. Digo esa, perdónenme la expresión, porque sé que no era una cosa. Entonces, tuvo un parto muy forzoso. Y entonces, cuando iba a nacer Radamés, Trujillo mandó a buscar a un médico cubano para que hiciera el parto. Entonces, ahí es que deciden hacer la maternidad, la Altagracia. Pero hacer un parto ante algo denigrante, repugnante, cuando es lo más bello, porque es el derecho a la vida, correcto, a nacer. Correcto. Pues bien, perdónenme que hiciera esa introducción, la puse como interés científico o cultural. Volviendo al caso de la pregunta que nos hacían, de esta causante, fíjate este ejemplo que iba a poner. Esto es real. Esto ocurrió en Baní, en Sombrero de Baní. De esto tiene que hacer
como 8 o 10 años, más o menos. Una señora tiene 4 niños, 3 niños. Y su esposo es motoconchita, eso en Baní. Y un día trabajando, una patana lo mató. Esa mujer quedó con, no, 4 niños, eran con 4 niños. Una de 9 años, una de 8, una de 6 y una de 4. Quedó esa mujer. Una mujer en un campo, en un estado que no protege aquí a nadie, por lo menos a ese tipo de mujeres. Aquí se protege mucho vivos, muchos tigres, muchos artistas, mucha gente, y se damos sueldo de lujo y que pensiones. Pero a esa madre que tiene 4 niños, que no tiene capacidad para trabajar, que no puede pagar una sirvienta, que no tiene que comer, no la protege el Estado. Si yo fuera presidente, quito todas esas pensiones de todo el mundo, pensiones de 1 millón de pesos, abusivamente, y coge y mantengo toda esa madre que no tiene marido y que vive metida en una choza. Esta mujer, ¿qué hace una mujer cuando está así? Busca a un hombre no por placer sexual, sino para que ayude a dar comida a sus hijos. Y ella consiguió un guachimán. Pero ella se iba a trabajar en la casa de familia. La niña de 9 años, ya 10 años, no, ella queda preñada. Esa es la palabra. Y entonces sale preñada del guachimán y pare. Y pare. La niña tiene un niño de 1 año. O sea que ya esa señora tiene 4 niños de su marido que murió, de su esposo, y uno de guachimán con quien vive, y ella buscó como compañero porque necesitaba quien ayudara en comida a sus hijos. Como la mujer se va a trabajar, el guachimán llevaba de día y ella se vaya de día. Se llevó a la niña de 10 años, y tuvo relaciones con ella más de 6 meses y la embarazó con 11 años. Cuando la madre se da cuenta de lo que ha pasado, llorando, no tiene defensa, nadie la protege. No es verdad que aquí hay organismos para proteger a esas mujeres, todo eso es mentira. Aquí hay muchos organismos fantasmas para proteger, y que un figureo, una mujer en televisión, a esa que vive en los campos, nadie la protege. Todo eso es mentira. ¿Qué hace esa mujer? Sale con sus 4 niños y su niña de 10 años preñada y su niño que se queda de ese delincuente en los brazos. Y se refugia a una casita por allá, una choza, unas amistades, llorando. Él la logra convencer que tienen que hablar, que no es así, y la saca y la lleva para hablar con ella. Y cuando va a hablar con ella, coge el niño que tiene ellos dos y le dan a puñal y lo mata. Mata a la señora. Y entonces esa niña preñada de ese satánico demonio, ¿se justifica una interrupción de embarazo, yo no? Yo pienso, doctor, hay un problemita. Quería... hay muchos casos, como lo que dice el doctor. Antes de referirme, de dar mi opinión, quiero decir que yo me siento hoy especialmente honrado porque el médico taumaturgo por excelencia en este país es el doctor Cruz Jiminián. Y estar al lado de él para mí es un gran honor. Entonces, mira, hay una cosa que yo le apuntaba al principio. Hay vida ahí. Y si hay vida, y nosotros la eliminamos porque una niña de 9 años, de 10 o de 12 años, estamos eliminando una vida. Hay un caso, yo voy a hacer igual que el doctor, igual a narrar un caso. Hay un caso que ocurrió, como estamos nosotros 3 sentados aquí, que un chofer de taxi que ayudaba a una familia, pues cogió una niñita de 11 años y la embarazó. Cada vez que la mamá salía a trabajar, él se metía y finalmente la embarazó. La mamá, gracias a personas como seguramente ustedes han oído hablar de doña Melcy López, gracias a personas así, pues lograron que la muchacha siguiera adelante con su embarazo. Tuvo el embarazo. Un abogado, amigo de la familia, bueno, voy a decir el nombre, el doctor Pelegrín Castillo, logró meter preso y le echaron 20 años a la persona que embarazó a la niña. La niña, hoy, en este momento, tiene 16, 17 años y tiene una muchachita de 7 años. Pero ahí está la muchachita, no se... Bueno, esas dos historias reflejan muy bien la situación y para nosotros ha sido un privilegio enorme que ustedes hayan venido a compartir en este programa. Ustedes han dado muchas informaciones importantes. Yo solo terminaría concluyendo, aparte de agradecerles a ustedes, de que
yo creo que es el Estado que debe de tomar medidas para que en todo caso la vida, independientemente como surja, sea respetada y también pueda tener algún mecanismo, obviamente existe la adopción, pero pueda tener algún mecanismo de seguimiento, como estaba diciendo el doctor Cruz Jiminián, de que el Estado dedique una política real a darle apoyo y ayuda para mantener y proteger y defender la vida, porque el médico está llamado a defender la vida, el político está llamado a defender la vida, la ciudadanía está llamada a respetar la vida, no estamos llamados a matar en ningún sentido. Entonces, esas son cosas que son puntos de reflexiones éticas y filosóficas, pero que yo, con ese aprendizaje que he tenido de parte de ustedes hoy, con todos los argumentos que ustedes han dado, yo coincido con ambos en que la sociedad debe de mantener una ética absoluta sobre la vida, sobre la base de la vida. Y como dijo un obispo muy conocido de la Iglesia Católica, dijo que la última palabra siempre la debe tener un médico comprometido con la vida. Así es. Tal como decía el doctor, el médico tiene la última palabra y va a decidir cuándo actuar y cómo actuar. Muy bien. Esto ha sido nuevamente un programa interesantísimo para todos ustedes, hermanos y amigos. Esperamos verlos la próxima semana aquí en su espacio Fe y Razón. Dios les bendiga a todos.